Hola, vamos a continuar entonces con nuestro curso de redes 1 y en particular con el capítulo 6 de capacitores e inductores. Y hoy vamos a cerrar este capítulo con estos últimos dos puntos, ¿no? Vamos a tratar las condiciones iniciales de circuitos conmutados y el amplificador operacional integrador y derivador. Entonces iniciamos con las condiciones iniciales en circuitos conmutados. Entonces, un circuito conmutado es aquel donde uno o más interruptores se abren o cierran en este instante, ¿no? En instante t sub 0 igual a 0. Los principios que rigen el tratamiento de este tipo de circuitos conmutados son estos 5. Entonces, no se va a admitir un cambio instantáneo de voltaje en el capacitor. Eso quiere decir que estos límites laterales, ¿okay?, van a ser idénticos, ¿no? El voltaje en el capacitor en 0 menos va a ser igual al voltaje en el capacitor en 0 más, siendo T sub 0 igual a 0, donde se está abriendo o cerrando el interruptor. En el caso del inductor, bueno, no vamos a admitir un cambio instantáneo de corriente, por lo tanto estos límites laterales deben coincidir, ¿no? A la izquierda y a la derecha de T sub 0 igual a 0. El inductor se va a comportar como un cortocircuito para corrientes constantes, mientras que el capacitor lo hará como un circuito abierto para voltajes constantes. Y finalmente se va a suponer que los interruptores se han mantenido durante largo tiempo en una posición antes de cambiar. Entonces diremos que las condiciones son de estado estacionario para ese momento. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos principios en unos ejemplos, ¿no? En este primer ejemplo nos piden que determinemos el voltaje en el capacitor en 0 menos y en 0 más. Entonces fíjense que este interruptor está cerrado. Él está cerrado y en T igual a 0, ¿okay?, él se abre. Él se abre. Entonces nosotros suponemos que él ha estado en esta posición de cierre durante largo tiempo. Ese es uno de los principios, ¿no?, que rigen la operación de este tipo de circuitos conmutados. Entonces vamos a dibujar el circuito para la condición de tiempos menores que 0, ¿no? Es decir, mientras el interruptor está cerrado. Esta es la situación. El capacitor se reemplaza por un circuito abierto. Entonces vamos a calcular el voltaje que aparece aquí entre los terminales del capacitor, pero justamente en este instante, ¿no? 0 menos. Una cantidad infinitesimal antes de que se abra el interruptor. Entonces, ese voltaje, bueno, se calcula de manera sencilla, ¿no?, a través de un divisor de voltaje. Y como las resistencias son idénticas, aquí un ohmio cada una de ellas, este voltaje se va a distribuir de manera equitativa, siendo BC en 0 menos igual a 5 voltios. Y luego utilizamos el principio de continuidad, de que el voltaje en el capacitor no puede cambiar de manera instantánea. Entonces, en 0 más, cuando justamente abrimos el interruptor, el voltaje que va a aparecer en el capacitor es el mismo, porque él no puede cambiar de manera instantánea, que es lo que tenemos aquí escrito en este comentario, ¿no? Entonces, usando la ecuación del divisor de voltaje, se desprende que BC en 0 menos es 5 voltios, ¿no?, lo que dijimos. Y como el voltaje del capacitor no puede cambiar de manera instantánea, se tiene que al momento de abrir el interruptor se verifica esta relación de continuidad, ¿no? El voltaje en el instante 0 más también debe ser 5 voltios. Vamos a considerar un segundo ejemplo de este tipo de circuitos conmutados, y es el siguiente, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hallar la corriente en el inductor en los instantes 0 menos y 0 más, y el voltaje en el capacitor en los instantes 0 menos y 0 más. Entonces, nuevamente, consideramos el circuito mientras el interruptor está cerrado, ¿no? Aquí nuevamente en T
en t igual a 0, el interruptor se va a abrir. Entonces, para valores de tiempo menores que 0, él está cerrado. Reemplazamos el capacitor por un circuito abierto y el inductor por un cortocircuito. Y calculamos nuestras variables en 0 menos. La corriente en 0 menos y el voltaje en 0 menos. La corriente en 0 menos, bueno, esta corriente del inductor es la corriente de esta malla, que va a ser el voltaje entre la suma aquí de las dos resistencias, o sea, 10 entre 2 más 3, eso da 2 amperios. Y por continuidad, la corriente en el inductor en el instante 0, 0 más, no puede ser distinta que el valor de la corriente en 0 menos. Entonces, por continuidad tenemos que la corriente del inductor en 0 más también debe ser 2 amperios. Y para hallar el voltaje del condensador en 0 menos, bueno, utilizamos la ecuación del divisor de voltaje. Vc en 0 menos va a ser el voltaje que está apareciendo en esta resistencia de 3 ohmios. Entonces, la ecuación del divisor nos dice que ese voltaje en 0 menos va a ser 3 entre 2 más 3 multiplicado por 10, ¿no? El voltaje que se está dividiendo. El resultado es 6 voltios. Y por continuidad, entonces, el voltaje en el condensador, en el capacitor, en el instante 0 más, debe mantenerse igual. O sea, debe ser de 6 voltios. Vamos con el último punto de este capítulo, que es el amplificador operacional, integrando y derivando, ¿no? El amplificador operacional, integrador y derivador. Comenzamos con el integrador. Para construir este tipo de amplificador, colocamos un capacitor en esta posición, ¿no? Entre el voltaje de salida, entre el terminal de salida y el terminal inversor. Entonces, para analizar el circuito, empleamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo inversor. Entonces, la suma de la corriente que circula por la resistencia, más la que circula por el capacitor, más la que ingresa aquí en el terminal inversor, bueno, ya deben sumar algebraicamente 0. Utilizamos la regla de que esta corriente que fluye por el terminal inversor es nula, ¿okay? Lo que tenemos acá. Y reemplazamos las corrientes del resistor y del capacitor por los voltajes que tienen en sus terminales. Entonces la del resistor va a ser V menos el voltaje en el terminal inversor, menos el voltaje de la fuente aquí de alimentación de entrada, entre la resistencia. Mientras que en el caso del capacitor utilizamos esta relación, es la capacitancia por la derivada del voltaje. Pero el voltaje entre sus terminales son los siguientes, ¿no? Va a ser el V menos y de este lado el voltaje de salida. Utilizamos el hecho de que como el voltaje aquí por el terminal no inversor está a tierra, por la condición de cortocircuito virtual, V más es 0 y por lo tanto V menos también es 0. Reemplazamos en la ecuación, en esta ecuación de aquí arriba, ese hecho de que V menos es 0 y al final obtenemos esta relación. Despejamos el voltaje de salida y el voltaje de salida va a depender del voltaje de entrada a través de una integral. Entonces, en definitiva, el voltaje de salida es menos 1 entre R por C, la integral del voltaje de entrada. Entonces, de esta manera, con esta configuración, nosotros logramos la operación matemática de integración. El amplificador operacional derivador, ¿okay? Para lograrlo, colocamos el capacitor ahora del lado de la entrada, ¿no? Conectado con el voltaje de alimentación de entrada al terminal inversor. Entonces, nuevamente, para analizarlo, utilizamos la ley de Kirchhoff de corriente y la aplicamos en el nodo inversor. Eso nos da que la corriente en el resistor, más la corriente que fluye por el capacitor, más la corriente que ingresa por el terminal inversor, deben sumar algebraicamente 0. Utilizamos el hecho de que la corriente del terminal inversor es nula. Reemplazamos las corrientes por los voltajes en sus terminales. Utilizamos la condición de cortocircuito virtual y vamos a llegar, en este caso, a que el voltaje de salida es igual a menos R por C por la derivada del voltaje de entrada. Entonces,
si colocamos el condensador ahora en esta posición, logramos un amplificador operacional que deriva, ¿okay?, el derivador. Vamos a ver un ejemplo sencillo de esto. Entonces, aquí nos piden que grafiquemos la forma de onda del voltaje de salida si la entrada es esta. ¿Okay? Fíjense que aquí el tiempo está en milisegundos para este circuito. Entonces, nosotros nos damos cuenta que este circuito corresponde a un amplificador operacional derivador, ¿no? Porque el capacitor está en esta posición, entre la fuente y el terminal inversor. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a menos R por C por la derivada del voltaje de entrada. Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar acá. Menos R por C por la derivada del voltaje de entrada. Aquí les volví a copiar la forma de onda del voltaje de entrada. Entonces, reemplazamos R por 1 kilo, C por 2 micros, y para derivar el voltaje de entrada, bueno, aquí tenemos la forma de onda del voltaje de entrada, que tiene comportamientos lineales entre 0 y 5 milisegundos, y luego entre 5 y 10 milisegundos. En este caso, una pendiente es positiva, y en el otro aquí la pendiente es negativa, ¿no? de esta recta. Entonces, bueno, el producto de 1 kilo por 2 micros da 2 por 10 a la menos 3. La derivada del voltaje de entrada entre 0 y 5, bueno, va a corresponder a la pendiente de esta recta, que eso es 10 entre 5 milisegundos. 10 entre 5 por 10 a la menos 3. Cuando efectuamos este producto da menos 4. Entonces, el voltaje es constante de un valor de menos 4 entre 0 y 5 milisegundos. Procedemos de manera similar para el intervalo comprendido entre 5 y 10 milisegundos. Bueno, y el resultado es una constante de valor 4. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, el voltaje de salida es menos 4 entre 0 y 5 milisegundos y 4 volts entre 5 y 10 milisegundos. Okay. Entonces, de esta manera concluimos el capítulo 6 de capacitores e inductores. Entonces, les agradezco su atención y les deseo un excelente día.